Capítulo 6. Operación del generador síncrono en sistemas eléctricos de potencia. Inicialmente haremos una recapitulación de los anteriores temas, como que en el primer capítulo hemos estudiado el principio de funcionamiento y las formas constructivas del generador síncrono, con todos sus elementos y cuál es el objetivo básico del generador síncrono en sentido de inducir, generar una fuerza electromotriz para alimentar a los sistemas eléctricos de potencia. En el segundo capítulo hemos podido estudiar el cálculo del valor eficaz de la fuerza electromotriz. En el capítulo 3 tenemos la forma de conectar las bobinas del estator formando un devanado trifásico donde se inducirán las tres fuerzas electromotrices de igual amplitud desfasadas 120 grados. Finalmente, para terminar los aspectos internos del generador síncrono, en el capítulo 4 hemos analizado la fuerza magnetomotriz que induce o genera un campo magnético variable en el tiempo y giratorio en los devanados del estator cuando éste está funcionando con una determinada carga. Y en el capítulo 5 hemos tomado en consideración al generador síncrono como una fuente de tensión, es decir, un comportamiento circuital del generador síncrono para diferentes tipos de cargas. Hemos analizado los diagramas vectoriales que nos explican el funcionamiento del generador síncrono ante diferentes tipos de cargas, como son la resistiva, la RL o eventualmente la RC. En este capítulo queremos hacer un análisis del generador síncrono en cuanto a su operación, es decir, aspectos cuasi externos del generador síncrono. Para ello vamos a analizar o definir qué es un sistema eléctrico de potencia y ubicarlo al generador síncrono como una máquina, como un elemento importantísimo en los generadores síncronos, puesto que ellos son los encargados de entregar energía a todo el sistema eléctrico de potencia, generando una fuerza electromotriz, puesto que se trata de una fuente de tensión. Luego analizaremos la operación aislada del generador, es decir, un generador, una carga, y todos sus detalles operativos. Posteriormente, la operación en paralelo de los generadores síncronos, las condiciones, los requerimientos, los requisitos para conectar en paralelo y los motivos por los cuales se conectan en paralelo. Las curvas características de frecuencia-potencia activa y tensión versus potencia reactiva, curvas que ayudan a entender el funcionamiento de nuestro generador síncrono. Luego estudiaremos el funcionamiento del generador síncrono en grandes sistemas eléctricos de potencia.
Posteriormente analizamos el funcionamiento en paralelo de generadores síncronos de igual capacidad, de igual tamaño. Es decir, con esto tendríamos tres formas de operación en forma aislada, un generador, una carga, en grandes sistemas eléctricos de potencia, miles de generadores, o un funcionamiento intermedio, podríamos decir, considerando solamente dos generadores de igual tamaño, o sistemas eléctricos de potencia pequeños, podríamos decir. Para complementar este capítulo, analizaremos los fenómenos transitorios en los generadores síncronos debido a fallas que se puedan presentar. Otro tema son las especificaciones nominales del generador síncrono respecto a sus parámetros fundamentales que tienen los generadores. Y finalmente, las curvas de capacidad, también se llaman diagramas PQ, o curvas de ampasidad, también se llama. Bueno, 6.2 entonces, un sistema eléctrico de potencia. Inicialmente diremos que el sistema está formado por los subsistemas de generación, transmisión, distribución y consumidores, también denominado carga eléctrica. Los subsistemas de generación están caracterizados en este esquema por una central generadora, delta generadora de fuerza electromotriz. Entonces habrá una máquina motriz y un generador síncrono. La máquina motriz puede ser impulsada por diferentes tipos de energía, de manera que nos entregarán una potencia mecánica en el eje del generador. Dependiendo de la fuente primaria de energía, que convierte en energía mecánica, lleva el nombre la central. De ahí que tenemos centrales hidráulicas, centrales térmicas, centrales mareomotrices, nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro generador síncrono estará dentro de esta central generadora o su sistema de generación, induciendo tres vectores de fuerza electromotriz de igual amplitud desfasada a 120 grados, como la fuente de tensión de todo el sistema eléctrico de potencia. Los niveles de tensión de generación son medios, pueden ir de 3 a 36 kV relativamente, aunque en la actualidad se tienen sistemas de generación en alta tensión, 115, 230 kV. Entonces, en los sistemas tradicionales, para el tema de transporte, requerimos de un otro elemento del sistema eléctrico de potencia, que es las estaciones de transformación, en este caso elevadoras, para incrementar el nivel de tensión, puede ser 110 a 380 kV, 500 kV, 1000 kV, etcétera, etcétera. Luego tenemos nuestras líneas de transmisión para el transporte de la energía, que normalmente los centros de generación están muy alejados, a los centros de consumo.
Entonces, una vez que se llega a los centros de consumo, requerimos de otra subestación de transformación, esta vez reductora, disminuyendo los niveles de alta tensión a una tensión, podría ser intermedia, y podríamos tener una subtransmisión, una red de subtransmisión, para luego requerir de otra estación transformadora y bajar los voltajes de subtransmisión a los voltajes de distribución. Entonces, a este nivel de tensión media, que puede variar siempre, vamos a tener una red de distribución de media tensión, donde algunas industrias están conectadas directamente a esta red. Por otro lado, también de esta misma red se requerirá de otras estaciones de transformación, transformadores que van a bajar los niveles de tensión a, por ejemplo, 110-220 voltios, que son tensiones a nivel de los consumidores residenciales. Los industriales estarán en la red de distribución de media tensión y algunos incluso podrán estar en subtransmisión o en transmisión, dependiendo de la magnitud de la potencia requerida por estos consumidores industriales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema eléctrico de potencia? Obviamente, suministrar energía eléctrica hasta el último cliente residencial y o hasta el último cliente industrial, con unos parámetros de tensión cuyo valor eficaz sea constante en el tiempo, y también la frecuencia debe ser constante. Dos parámetros fundamentales, existen otros más, pero estos son los principales. ¿Quién se encarga de mantener constante el valor eficaz de la tensión? El generador síncrono. ¿Quién se encarga de mantener la frecuencia constante de esta onda de fuerza electromotriz generadora en el generador síncrono? La máquina motriz. Puesto que se trata de, al ser un generador síncrono, la velocidad de rotación de la máquina motriz es directamente proporcional a la frecuencia de la onda de fuerza electromotriz inducida o generada. Entonces, son dos parámetros muy importantes a tomar en cuenta en la operación de un sistema eléctrico de potencia. Repito, la tensión al nivel de cliente debe ser, el valor eficaz debe ser constante en el tiempo. Obviamente, para ello, en los diferentes niveles de tensión que tiene un sistema eléctrico de potencia, tiene que mantenerse constante también, ¿no? En teoría igual a la nominal, ¿no? Y la frecuencia, bueno, la frecuencia tiene que ser la misma en todo el sistema eléctrico de potencia y depende de la máquina motriz, porque es la encargada de hacer girar el rotor del generador síncrono. Un otro esquema, podríamos decir que este es un esquema radial, es un dibujo radial de un sistema eléctrico de potencia. Sin embargo, en la práctica podemos tener un diagrama unifilar de un sistema eléctrico de potencia de estas características, donde por lo general los sistemas de generación están en diferentes basas, necesitamos
transformación para elevar la tensión a nuestras redes de transmisión, por ejemplo, y de las redes de transmisión saldrán los centros de consumo con tal vez su subtransmisión o directamente de acá saldrán las redes de distribución de media tensión o de baja tensión hasta llegar a los consumidores residenciales, o también podrán salir de estas redes de alta tensión o de transmisión consumidores industriales en alta tensión. Entonces, como podemos ver, el generador síncrono es la fuente de tensión, la encargada de hacer circular corriente por todos los elementos del sistema eléctrico de potencia hasta el último consumidor residencial y o industrial. Por el momento, dos parámetros fundamentales deben mantenerse constantes: el valor eficaz de la tensión y la frecuencia. En las unidades generadoras del sistema se encuentra el sincronismo, ¿no? Puesto que la máquina motriz hace girar al rotor y esta velocidad es directamente proporcional a la frecuencia del sistema. Y la frecuencia es de la onda de fuerza electromotriz inducida. Por otro lado, los voltajes de generación varían, hemos dicho, en media tensión o modernamente en alta tensión. Sin embargo, el generador síncrono está encargado de mantener el valor eficaz de la tensión de manera constante. Y esta tensión, recordemos que depende directamente de la corriente de excitación que se suministra a los devanados del rotor del generador. Esta tensión debe ser constante igual a la nominal en los últimos centros o en los centros de consumo más remotos que tenga el sistema eléctrico de potencia. Y debe ser constante. Entonces, podríamos definir como el objetivo de un sistema eléctrico de potencia un conjunto de elementos, componentes eléctricos relacionados entre sí, cuya finalidad es proporcionar energía eléctrica hasta el último consumidor, residencial y o industrial, con un mínimo de calidad de servicio. Principalmente, frecuencia constante, valor eficaz de tensión constante igual a la nominal, y podríamos añadir la continuidad de servicio. Y un otro aspecto importante es que la electricidad o la energía eléctrica es el único producto en el cual de manera instantánea todo lo que se produce se consume instantáneamente. Para entender este pequeño gran concepto, podemos dibujar la potencia en función del tiempo de una carga cualquiera. La carga puede ser de un domicilio, puede ser de una red, puede ser de una industria, de una ciudad, de
un sistema eléctrico de potencia, como ustedes quieran. Lo importante es ver algunos aspectos de esta curva. Por ejemplo, la potencia es instantánea, es decir, varía dependiendo de muchos factores, pero muchos factores, en función del tiempo. En este caso, por ejemplo, en horas de la tarde, noche, se incrementa. En cambio, el resto del día básicamente está a una potencia mínima y no sufre muchas variaciones. Esto es típico de una carga residencial, netamente. Además, podemos observar un valor máximo que dura unos cuantos minutos. Posteriormente va disminuyendo hasta bajar a un valor mínimo, tal vez menos, y al día siguiente continuar con las variaciones de la potencia dependiendo, decíamos, de muchos factores. Si esta es una curva de carga de un lugar frío, seguramente en la noche va a subir más. En cambio, si es de un lugar muy caluroso, probablemente en horas de la tarde suba, tal vez más que en la noche, ¿no? Entonces depende de los días laborables. Un día laborable no es lo mismo que un fin de semana no es lo mismo que un feriado, etcétera, etcétera. Es decir, el consumo es muy aleatorio, depende de muchos factores y lo más importante para nosotros es que no podemos generar más de lo que consumimos en cada instante de tiempo. Es decir, que nuestra potencia de generación tiene que ser igual a la carga, al consumo, obviamente más las pérdidas, ¿no? Que también se considera como consumo. Este aspecto hace que la operación de los generadores síncronos en los sistemas eléctricos de potencia sea dificultosa. Por ejemplo, en este caso, antes de las 18 ya empieza a subir. Si va subiendo el consumo, tengo que aumentar la potencia de generación para igualar esta ecuación. Pero, ¿qué pasa si pasa la punta? Entonces, la potencia de consumo disminuye, por lo tanto, tengo que disminuir la generación. Si no mantenemos este equilibrio, los parámetros de frecuencia y de voltaje van a variar. Pero nuestro objetivo es que esta frecuencia sea constante y también la tensión, el valor eficaz de la tensión sean constantes. Entonces ahí está la dificultad del manejo o operación de los generadores síncronos en los sistemas eléctricos de potencia. Repito, la carga es muy caprichosa, muy variable, muchos factores que influyen. Sin embargo, para mantener un mínimo de calidad de servicio, tenemos que cumplir con esta ecuación, que la potencia de generación debe ser igual a la potencia de consumo de manera instantánea. Cualquier variación, ya sea en incremento en esta parte o en el decremento del consumo, tengo que variar también en la potencia de generación. Entonces, como nuestro objetivo es mantener estos dos parámetros constantes,
en los niveles de control, en los centros de control de los sistemas eléctricos de potencia, se tienen registradores de voltaje y de frecuencia. Obviamente mantener constante ante variaciones de la carga, entonces se ponen elementos de control que cuando está subiendo la tensión, por ejemplo, el elemento de control actuará para bajar. Si baja mucho, otra vez subir y mantenerse dentro de un rango, que podría ser, por ejemplo, más o menos 5%. Lo propio para la frecuencia, requerimos entonces un otro elemento de control que cuando suba la frecuencia, este elemento de control hará que baje y si baja mucho, hará que suba, tratando de mantener siempre sobre una franja que normalmente es más o menos 2,5%. Sin embargo, podemos tener curvas ya sea de frecuencia, voltaje, siempre en tiempo, algo como esta. Si se ha salido de la franja, entonces quiere decir que ha habido falencia en la generación, o sea, estamos generando menos, ha salido algún generador del sistema, por lo tanto tenemos degeneración. Entonces, aquí viene el tema de la estabilidad, ¿no? Ha habido una perturbación y si el sistema es estable, entonces ha logrado recuperar y entrar a la condición anterior, ¿verdad? Entonces, este tipo de curvas nos representan salida de generación. En cambio, esta otra curva nos representa salida de carga. Si ha salido la carga, entonces el sistema de generación es en exceso, por lo tanto la frecuencia va a subir. Que suba la frecuencia significa que la máquina motriz va a girar más rápido, ¿no? La velocidad va a ser mayor. En cambio aquí, si sale generación, como está la misma carga, entonces la frecuencia o la velocidad de los generadores disminuye. Obviamente, siendo el sistema estable, entonces se recupera esa velocidad, incrementándose la velocidad en el resto de los generadores hasta entrar a la zona o franja de operación. Lo mismo en este caso, ¿no? Estando trabajando en condiciones normales, sale carga, entonces la frecuencia sube, los sistemas de control harán que baje esa frecuencia o esa velocidad en el resto de generadores para entrar siempre a la zona o rango de control que tienen de estos dos parámetros. Como les decía, requerimos de dos sistemas de control, uno la velocidad para la frecuencia y el otro el voltaje. Seguramente en control van a entrar a estudiar en más detalle. Sin embargo, tampoco es muy complicado, solo que la velocidad está controlada por la máquina motriz. En este caso tenemos una turbina hidráulica. Entonces, aquí estará la turbina, de manera que la velocidad va a depender de la apertura o cierre de los inyectores. Si se abre, hay mayor cantidad de agua, mayor cantidad de flujo, caudal, entonces gira a más velocidad. Si se cierra, la velocidad disminuye porque tenemos menor caudal que está impactando en la turbina. Bueno, tenemos nuestro generador, que podría estar también acoplado a su excitatriz, pero de este eje, que es el que está girando, tomamos la señal de velocidad.
la señal de control de velocidad. Esto podrá venir a un sistema, en este caso, de un péndulo taquimétrico y obviamente cuando gira a más velocidad, estos contrapesos, debido a estos contrapesos y este resorte, entonces hace que esta varilla empiece a subir, ¿no es cierto? Se abre más esto, por los resortes, por la velocidad, la fuerza centrífuga. Entonces hace que este puntito se levante, ¿no? Al levantarse esto, con este vástago, esto hace que baje. Al bajar, entonces, este émbolo baja también, entonces se cierran los inyectores, por lo tanto disminuye el caudal. Por otro lado, si la velocidad disminuye, entonces la fuerza centrífuga de este sistema disminuye, este sistemita baja, como este es un punto de referencia, de equilibrio, este puntito sube un poco con la presión de aceite en el servomotor, hace que también todo suba y al subir entonces abrimos más los inyectores, por lo tanto entra más agua y al entrar mayor cantidad de agua el rotor gira a mayor velocidad. Entonces, para incrementos de velocidad se cierra el inyector un poco y para decrementos de velocidad se abre el inyector manteniendo siempre dentro de una franja, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Hablar de velocidad es lo mismo que hablar de frecuencia. De la misma manera, para el control de voltaje, pero esta vez tenemos que actuar en la corriente de excitación, ¿no? Hemos visto en el primer capítulo diferentes sistemas de excitación. Uno de ellos está representado en este caso. Aquí tenemos el generador síncrono, el bobinado del rotor, alimentado por un sistema de excitación, en este caso de corriente alterna, con un puente de rectificación para tener corriente continua a los devanados de campo. Se induce en el estator la fuerza electromotriz trifásica y de ahí tomamos la señal, esta vez, la tensión de salida y tenemos nuestro sistema de control, que también se puede hacer con una rectificación continua y tener el control de corriente continua a la máquina, en este caso también de corriente alterna, pero el sistema de excitación para el devanado de esta máquina y se inducirá una fuerza electromotriz alterna, la que la rectificamos y alimentamos al rotor. Entonces el control está aquí, depende cuánto de corriente de excitación le vamos a suministrar para obtener la tensión alterna en el generador 5. Hemos estudiado varios sistemas de excitación y los sistemas de control estudiarán seguramente en electrónica de potencia. Bueno, veremos qué es lo que ocurre entonces a un generador síncrono operando de manera aislada. Aislada significa que tenemos un solo generador y una carga, ¿no? Es decir, si bien podemos tener la red, pero en este caso el generador está trabajando simplemente con esta carga o impedancia Z. Esquemáticamente o circuitalmente ya lo conocemos a nuestro generador, que es una fuente de tensión real, con una carga que puede ser R, RL o RC. Muy importante, esta vez, como sabemos, la carga es muy variable
en el tiempo y tenemos que generar solamente para cubrir esta carga. Si generamos más que la potencia consumida o del consumidor, entonces la frecuencia va a subir y también la tensión va a subir. Si generamos menos que lo requerido por la carga, la frecuencia va a disminuir y la tensión también va a disminuir. Pero nuestro objetivo es mantener constantes estos dos parámetros. Entonces tenemos que actuar tanto en la máquina motriz como en la corriente de excitación para mantener constante estos dos parámetros ante variaciones de la carga. Estos sistemas existen en la práctica, por ejemplo en hospitales, cuando hay fallas en la red, entonces entran automáticamente a trabajar los sistemas de emergencia. Pueden ser en edificios, en industrias, etcétera, etcétera, donde se requiere que la continuidad de servicio para estas cargas sea el 100%. En los hospitales, por ejemplo, en las salas de operaciones, tienen que tener un sistema de emergencia muy robusto como para que el que esté operando ni siquiera se dé cuenta de que ha habido una salida de la red. Bueno, a manera de repaso que hemos estudiado en el anterior capítulo, podemos decir que en la carga resistiva, este es el diagrama vectorial, la corriente está en fase con la tensión de salida y tenemos las caídas en la resistencia de armadura y en la reactancia síncrona. De manera que la fuerza electromotriz tiene que ser mayor que la tensión de salida, siempre. Tenemos que cubrir, compensar estas dos caídas de tensión para tener una tensión V sub phi a la salida. Si la carga es RL, la corriente estará en retraso con la tensión de salida, por lo tanto la caída de tensión en la resistencia será en paralelo con la IA y en cuadratura para la reactancia sincrónica. Como conclusión, también indicamos que la fuerza electromotriz debe ser mayor a la tensión de salida. En el caso de cargas RC, esta vez la corriente estaba adelantada respecto a la tensión V sub phi. La caída de tensión en la resistencia interna va a estar en paralelo con la I sub A y estará en cuadratura y en adelanto la caída de tensión debido a la reactancia sincrónica. J veces XS I sub A, de manera que E sub A va a ser menor que V sub phi. Entonces, para estos tres tipos de cargas ya hemos concluido que en R y en RL la fuerza electromotriz es mayor que la tensión de salida V sub phi, y en la carga RC la fuerza electromotriz E sub A es menor que la tensión de salida V sub phi. Pero nos interesa saber cuáles son los efectos del incremento de carga cuando el generador síncrono trabaja en forma aislada, o sea, una carga, un generador. Sabiendo además que nuestra curva de carga, que es la potencia en función del tiempo, es muy caprichosa, es muy variable en el tiempo. Entonces veremos el análisis cuando se incrementa la carga. ¿Qué ocurre con la carga resistiva pura? Nuestra ecuación del circuito equivalente siempre va a ser por la segunda ley de Kirchhoff, E sub A igual a V sub phi igual a J veces XS I sub A.
Estamos haciendo un análisis en el diagrama vectorial simplificado, sin considerar la caída de tensión en la resistencia. Y como dijimos anteriormente, en la práctica la reactancia sincrónica es mucho más grande que la resistencia de armadura. Entonces, vemos que la corriente I sub A está en fase con la tensión. Lo que está en negro es antes del incremento, ¿no? Entonces, tenemos la fuerza electromotriz E sub A, el voltaje B sub I, la corriente I sub A en fase y la caída de tensión JBSXS I sub A en cuadratura con la corriente I sub A. ¿Qué es lo que pasa si incrementamos la carga en este tipo de carga o en este tipo de impedancia resistiva pura? Es decir, pasamos de I sub A I sub A', de negro a rojo, por si acaso. En este caso, ¿qué es lo que va a incrementar? Inicialmente la caída de tensión, J veces XS I sub A'. Pero la fuerza electromotriz E sub A y E sub A' no se van a mover porque no hemos actuado en la corriente de excitación. La fuerza electromotriz depende exclusivamente de la corriente de excitación, pero no hemos actuado. Por lo tanto, podríamos haber tomado un arco de circunferencia para E sub A. Lo que sí ha aumentado es la corriente I sub A en magnitud, pero siempre en fase porque se trata de una resistencia. Entonces, al incrementarse J veces XS I sub A y mantenerse constante la fuerza electromotriz E sub A' igual a la E sub A, por este arco de circunferencia, entonces el voltaje B sub I' tiene que ser menor al voltaje B sub I. En otras palabras, a disminución o para incremento de carga más bien, cuando se incrementa la corriente, el voltaje de salida disminuye. Eso significa que tenemos que seguramente actuar para compensar y llegar al voltaje nominal o al voltaje antes del incremento. Porque esa es la condición, mantener constante el voltaje de salida. Veremos qué pasa en una carga RL. En una carga RL siempre vamos a tomar como referencia B sub I, la corriente I sub A está en retraso, ya no están en fase, y vamos a tener una caída de tensión en la reactancia sincrónica en cuadratura con esta corriente, a 90 grados adelantada, y sumando estos dos vectores, B sub I y la caída de tensión JXS I sub A, tendremos la fuerza electromotriz E sub A. Si incrementamos esta corriente con el mismo factor de potencia, entonces vamos a tener I sub A', un vector más grande. En este caso, como no hemos actuado en la corriente de excitación, solamente se ha incrementado la carga, entonces se va a incrementar esta caída de tensión, J veces XS I sub A. Al incrementarse esta carga, manteniéndose constante la fuerza electromotriz E sub A, no queda otra cosa que la tensión B sub Φ', o sea, después del incremento, tiene que disminuir. Pero tiene que disminuir sustancialmente. Entonces, este valorcito de caída de tensión o de la tensión de salida después del incremento, obviamente depende de la cantidad que incrementemos, es mucho menor que la tensión de salida antes del incremento. ¿Qué pasa en cargas RC, capacitivas? Esta vez, tomando como referencia la tensión de salida B sub I,
la corriente I sub A está en cuadratura, la caída de tensión debida a la reactancia sincrónica estará 90 grados adelantada respecto a esta corriente I sub A, y la sumatoria de las dos tensiones, tensión de salida y caída de tensión, nos dará la fuerza electromotriz. Si no actuamos en la fuerza electromotriz, podríamos tomar este arco de circunferencia y cuando se incremente la carga, la corriente RC, y su A' incrementada, entonces se va a incrementar esta caída de tensión, este vector J veces XS y su A'. Manteniéndose constante la fuerza electromotriz, no queda otra alternativa que la tensión de salida se va a incrementar a un valor mayor relativo a la tensión de salida antes del incremento. En resumen, del análisis del comportamiento de este generador sincrónico podemos concluir: si al generador se le incrementa una carga resistiva, el voltaje disminuye ligeramente. Si al generador se adicionan cargas en retraso RL, el voltaje de salida B sub I disminuye significativamente. En cambio, si al generador se le incrementa una carga RC, el voltaje aumenta. Pero nosotros queremos que ese voltaje sea constante ante variaciones de carga. Entonces, los efectos de los cambios de carga pueden ser incrementos o decrementos también, ¿no? Sobre el generador sincrónico que funciona solo, veremos qué es lo que pasa cuando se incrementa una carga RL a un generador sincrónico. Si está trabajando en forma aislada, entonces la tensión de su phi va a disminuir, como podemos observar en este gráfico. Pero como disminuye, entonces queremos restablecer este parámetro. Para ello debemos actuar en el sistema de excitación para aumentar el valor de E sub A. Al aumentar el valor de E sub A, entonces estamos incrementando el valor del flujo magnético rotórico, y al aumentar el flujo magnético del rotor se incrementa la fuerza electromotriz E sub A, compensando la tensión decrementada a la salida o compensando las nuevas caídas de tensión en la reactancia sincrónica, de manera que la tensión de salida B sub I tome el valor anterior, que se suponía que era el nominal, y se supone además que debemos mantener constante. Entonces, ante incrementos de carga, tenemos que actuar para mantener la tensión constante en la corriente de excitación, para compensar el nuevo incremento en las caídas de tensiones internas. Respecto a la frecuencia, ¿qué ocurre con el incremento de carga? Recuerden que la carga eléctrica es una especie de freno mecánico para la máquina motriz. Entonces, si incrementamos la carga, se incrementa el freno y por lo tanto disminuye la velocidad o la frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos para corregir esta disminución de la frecuencia? Tenemos que actuar en el sistema de control de velocidad y abrir los inyectores, ¿no? Lo harán automáticamente los sistemas de control, pero siempre solo dentro de un rango.
Si no salimos del rango, de este rango de más menos, entonces tendremos que actuar de forma manual abriendo los inyectores. Al abrir los inyectores estamos alimentando con más caudal en el caso de caudal de agua en el caso de las turbinas hidráulicas y por lo tanto estamos incrementando la velocidad. Al incrementar la velocidad se incrementa o sube la frecuencia hasta el valor nominal e igual a antes del incremento de la carga. Obviamente, los sistemas de control, hemos descrito anteriormente, se encargarán de mantener esta velocidad o frecuencia constantes ante variaciones pequeñas de carga. Si la variación es muy grande, se sale del rango, entonces tenemos que actuar manualmente para incrementar la carga. Bueno, un decremento de carga o disminución de la carga también va a ser un proceso inverso, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir si disminuye la carga? Entonces, aumenta la tensión y aumenta la frecuencia. Si aumenta la tensión, tenemos que actuar en la corriente de excitación para disminuir esta corriente de excitación, por lo tanto disminuimos el flujo y disminuimos la fuerza electromotriz. Al disminuir la fuerza electromotriz, entonces disminuimos la tensión. En el caso de la frecuencia, el decremento o disminución de la carga, que era un freno, entonces estamos liberando potencia mecánica, por lo tanto la máquina motriz va a girar a mayor velocidad y tendremos mayor frecuencia en nuestro sistema. Para corregir entonces, actuamos en los inyectores, esta vez cesando los inyectores para disminuir la velocidad. Obviamente con el cierre de los inyectores estamos disminuyendo la cantidad de agua en las centrales hidráulicas, por lo tanto se decrementa la velocidad, disminuye la velocidad hasta un valor igual al anterior. De la misma forma, para ambos casos, tanto para la tensión como para la frecuencia, los sistemas de control lo harán automáticamente, tratando de mantener siempre la frecuencia constante. Es decir, recurrimos a estas curvas que hemos explicado anteriormente. En esta parte se supone que ha habido decremento de carga y en esta parte que ha habido incremento de carga, ¿no? Y así siguiendo. Entonces, como la carga es muy caprichosa y variable, los sistemas de control tratan de mantener constante tanto la tensión como la frecuencia. Si nos salimos del rango, entonces hay que actuar de manera manual, tanto en los inyectores para la tensión o, si se trata de la frecuencia, en la máquina motriz. Para la tensión, obviamente, hay que recurrir a actuar en la corriente de excitación. De manera que el operador, para mantener constante, tendrá que estar muy pendiente de las variaciones de carga. Pero el objetivo final siempre es mantener constante tanto la tensión, operando en las corrientes de excitación, o la frecuencia, actuando en la máquina motriz, en los inyectores de la máquina motriz.